¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como digo siempre, y es de verdad, de corazón, muchas gracias por estar ahí. ¿Sí? ¿Cómo va el programa de hoy? Mire, le voy a ser absolutamente sincero, sin haberlo pensado, salió, yo creo mucho en esas situaciones circunstanciales. Va a estar aquí, ya está aquí con nosotros la concejala Valeria Rodríguez. Vamos a estar hablando a través de un Zoom con Leandro Con. Es un licenciado en Ciencias Políticas de la ciudad de Buenos Aires, que el otro día lo descubrimos a través de chusmear Twitter. Vio que uno profesionalmente chusmea. Me gusta mucho participar en Twitter, con la cantidad de caracteres que permite esa red social para fijar determinadas posiciones y plantear diversos temas. Y de pronto uno encontró ahí a Leandro Con, que es licenciado en Ciencias Políticas. Vamos a hablar de esta cuestión que se viene planteando desde hace tiempo respecto de los planes sociales, no de ahora, de hace rato, en la República Argentina. Con Valeria Rodríguez también, porque fue autora, conjuntamente con otra concejal de Juntos, de un pedido de informe para saber, en definitiva, cuántos son, cómo son, quiénes manejan, cómo se manejan, si es que se manejan por afuera los planes sociales que llegan de las distintas administraciones. Y por otra parte también va a estar dentro de un ratito aquí con nosotros Diego Fonseca, que es de Ser Comunidad, alguien que viene desde hace muchísimo tiempo trabajando, porque también tiene que ver con esto de los planes sociales. ¿Cuál es la política de tierra? ¿Cómo se establece la política de tierra? ¿Cuál es el derecho que prevalece, siendo derechos relativos tal como se fijan en la Constitución? Cada uno justamente de esos derechos que tienen rango constitucional. Derecho a la propiedad privada, el derecho a una vivienda digna, que es una situación que plantean hoy muchísima gente, muchas personas, no solamente acá en Bahía, lo estamos viendo en estas horas, sino también en tantísimos lugares de la República Argentina. ¿Qué se puede hacer con una verdadera política de Estado que no exceda el marco de lo puramente punitivista? No se puede ir a todos lados frente a una necesidad social de estas características con el Código Penal, con la policía, con lo que fuese, con la topadora, sino que habría que pensar definitivamente en plantear algún tipo de solución. A ver, por acá va a transitar el programa de hoy y seguramente vamos a estar fijando posiciones. Con algunos vamos a discutir, con nosotros en otros puntos vamos a coincidir, pero esa es la idea de un programa de estas características, con 3 invitados, 2 en vivo, otro a través de esta cosa maravillosa del Zoom, que nos ha permitido, debo decirlo, solucionar varios puntos de nuestros programas. No solamente nosotros, todos, porque usted vio que hace tiempo con la pandemia el Zoom, el Google Meet, lo estamos utilizando absolutamente todos y es una buena herramienta para conversar con gente que de otra manera no podría venir hasta Bahía Blanca a conversar con nosotros. Ya volvemos, tras esta presentación nos quedamos hasta las 10 de la noche. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos,
Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Bueno, lo prometido entonces, está Diego Ernesto Fonseca con nosotros. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo sé te va? que estás, digamos, muy metido en este tema, por eso te invitamos. Nació en Bahía Blanca, vamos a presentarlo, ¿sí? Nació en Bahía Blanca en mayo de 1967, realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio Don Bosco, hijo de padres españoles, hincha de Boca y de Bellavista. ¿Cuántos hijos tenés? 3. 3 hijos, maestro, licenciado en trabajo social, profesor en el Colegio María Auxiliadora y en la Universidad Salesiana, presidente de la Asociación Civil Ser Comunidad. ¿De qué región de España son tus viejos? Mi papá de Marruecos y mi mamá de Pamplona, de un pueblito de Pamplona. ¿Y vinieron qué, en la década del 50? Sí, con la ola migratoria de esa época. ¿Fuiste? Sí, estuve en el lugar donde nació mi mamá, en el pueblito que nació mi mamá, que bueno, justamente muchas generaciones estuvieron en ese pueblo. La última generación fue mi mamá, que vinieron para Bahía Blanca. ¿Y en Marruecos también estuviste? En Marruecos no, es una deuda. ¿Viven tus viejos? No, mis viejos fallecieron. Bueno, a ver, ¿qué es Ser Comunidad? Y después vamos a entrar en el terreno que me gusta entrar contigo. Bien, Ser Comunidad es una asociación civil que nació en el año 2004. Muchos de los que integramos Ser Comunidad estábamos en Cáritas Bahía Blanca trabajando en la problemática de vivienda. Es una problemática compleja, entonces decidimos armar una ONG que seguimos vinculados con Cáritas Bahía Blanca para trabajar esta cuestión del hábitat social, que es un problema a nivel mundial muy acuciante, y en Bahía Blanca también. Antes de que vos vinieras, yo estaba diciendo en el editorial que vamos a plantear este tema, esas circunstancias que se plantean, pero las 3 entrevistas de hoy tienen íntima relación con esto. Yo decía, en el marco de los rangos, del rango constitucional que establece justamente los diferentes derechos, ¿a qué se da prioridad? ¿El derecho a la propiedad privada o el derecho a una vivienda digna, tal como se establece en nuestra Constitución y en casi todas, ¿no? El derecho a la ocupación de la tierra, ¿cómo es eso? ¿Qué política de Estado hay? Me voy ya a entrar en el terreno por lo cual te invitamos, efectivamente, para solucionar los problemas de tantísima gente en ese sentido. Me gusta que empecemos a hablar este tema desde ese lugar, ¿no? Porque justamente el derecho a la tierra y a la vivienda es un derecho universal, un derecho humano, al cual cada uno, digamos, le corresponde por el hecho de ser humano, no por mérito, estar ¿no? parado en 2 patas en esta tierra. Claro. Es un derecho con rango internacional, la Constitución Nacional lo prevé, el derecho a una vivienda digna, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires también es muy clara, creo que el artículo 37, y bueno, un derecho que nos asiste a todos los seres humanos, por eso el Estado tiene que tener una política activa en su gobierno, ¿no? Eso es muy importante. No es un problema nuevo. No, no es un problema nuevo. Lo que pasa es que siempre que aparecen, bueno, estamos viendo en estas horas, no solamente acá en Bahía, en muchos lugares de hace tantísimo tiempo, enseguida se corre con el Código Penal, la mirada punitivista, y no terminamos nunca de solucionar ese tema. Sí, o sea, vos hablaste bien del tema del derecho a la propiedad privada, que es un derecho también que nos asiste y que a veces entra, digamos, en tensión con el derecho a la vivienda, porque es un derecho que está vedado a la mayoría de los habitantes, ¿no? Entonces ahí es donde empuja esta cuestión.
La verdad que es un tema que preocupa, necesitamos una sociedad preocupada y ocupada de esta cuestión y obviamente un Estado, no importa el gobierno, el color de turno, pero sí una política de Estado bien activa, ¿no? Porque hoy en día, si uno le pregunta a cada uno que integramos la clase media, ni hablar los sectores populares, ¿cómo haces para resolver el acceso a la tierra y la vivienda? Y es muy complicado, cada vez más complicado, ¿no? Porque bueno, la vivienda debería ser un bien social, pero en realidad es un bien de mercado. Entonces ahí es donde cada vez se hace más inaccesible el acceso. ¿Y cómo se hace para equilibrar? Porque, digamos, equilibrar esto, vuelvo al planteo inicial, el derecho a la propiedad privada, igual, rentabilidad, mercado, igual al otro derecho, digamos, mira, yo soy un ser humano, estoy parado acá en dos patas en este mundo, yo necesito un techo. Desde que el hombre se paró, terminó de ser un cuadrúpedo, se paró en dos patas y fue un animal bípedo, lo primero que buscó es un techo, una piedra, una paja, lo que diablo fuese, un árbol, ¿no? Y tal cual. No es fácil. No, no es fácil. El Estado, digamos, tiene que tener políticas activas, ¿no? Para garantizar el acceso de una manera directa a través de planes de lotes con servicios, de viviendas sociales, créditos blandos al acceso a la vivienda. Cuando hablamos de que el Estado garantice el derecho al acceso a la vivienda, no nos referimos solamente a los sectores populares, ¿no? Con los sectores populares mucho más, porque digamos son sectores que no tienen ningún tipo de posibilidad, solamente porque estamos hablando también Estado. Del tipo que alquila. También. Entonces necesitamos, digamos, un Estado que controle el mercado, que lo regule, que tenga una política activa también del control del suelo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hay tierras que están ociosas con... Una mera especulación inmobiliaria. Claro, y hay gente que, bueno, que maneja el derecho y demás y que termina generando procesos de prescripción ventianial, de usucapión u otros medios, y el Estado creo que tiene que estar con un rol mucho más activo, ¿no? Procurando esa tierra en favor de la comunidad. Y hace rato que venimos hablando de lo mismo. ¿Hay política de Estado en tal sentido? En estos momentos, por ejemplo, leyes nacionales, provinciales, ordenanzas municipales que se pongan en práctica. Hoy me decían, lo que pasa es que los municipios en muchos casos, como acá, miran para otro lado. Es toda una mirada respecto de la rentabilidad económica, el mercado, la inmobiliaria, no toquemos, es privado, no nos metemos, si te metes te saco a patada. Sí, creo que hay pocas políticas y las pocas que hay, inclusive cuesta a veces bajarlas, reglamentarlas, concretarlas. Bueno, en este tiempo está la Secretaría de Integración Sociourbanística de la Nación con un programa de regularización de villas y asentamientos precarios a partir de lo que se llama el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Que es muy interesante porque es un registro que ayuda, digamos, a darle visibilidad o abre un camino hacia la ciudadanía de aquellos que les tocó vivir en villas y asentamientos precarios, ¿no? Este programa de la Secretaría de Integración Sociourbanística de la Nación, bueno, prevé justamente la urbanización de estos sectores, ¿no? Abrir calles, los servicios de cloacas y demás. En Bahía Blanca el municipio está trabajando en 4 sectores con este programa y hay una ONG que se llama Hábitat para la Humanidad que también. Pero esta política, que son muy importantes y necesarias, son políticas que se llaman reparatorias. O sea, ya está la villa, ya está el asentamiento y el Estado llega felizmente a tratar de mejorar, a darle más dignidad a esos lugares que son bastante indignos para vivir, ¿no? Lo que hace falta son políticas anticipatorias. Es necesario un Estado que ordene el suelo, que ordene el espacio y que genere lotes con servicios, viviendas sociales, ¿no? Porque si no terminamos hablando terminamos mirando la punta del iceberg, ¿no? Una toma, una situación de gente que trata de ocupar el suelo como puede ante la inexistencia de políticas públicas activas. Yo decía el otro día y me salieron a decir, no, pero eso ya está planteado en la ordenanza. Estaba pensando, así como hay fondos específicos
en este caso la municipalidad, no esta, la municipalidad como política de Estado, ¿no podría armar un fondo y cada un año y medio, 2, decir, bueno, mira, Fonseca, yo tengo 4 hectáreas, yo sé que vos tenés 4 hectáreas y no has hecho absolutamente nada en los últimos, tu familia no ha hecho nada en los últimos 25 o 30 años, te la compro. Y el día de mañana yo fomento la posibilidad de que alguien a precios subsidiados pueda tener su lote. ¿Se puede hacer? ¿Es una locura? Sí, ¿O está planteado en la ley y no se quiere hacer? No, yo sé que hay carpetas dando vuelta en torno a eso, hay algunas iniciativas del Estado, podrían explicarlas mucho mejor quienes están ocupando el Estado, pero evidentemente son insuficientes en el ritmo que se llevan adelante las políticas, en la cantidad, digamos, de iniciativas. Hay algunas leyes muy interesantes. Nosotros siempre hablamos de la ley 14449, que es la ley provincial de acceso justo al hábitat, que para mí es una ley espléndida. ¿Y no se aplica? Es una ley que en algunos sectores del territorio de la provincia de Buenos Aires se aplica, pero... ¿Y acá? Bueno, justamente el Consejo Local de Hábitat en Bahía Blanca es un consejo que nace en el marco de esta ley, ¿no? Hay un Consejo Provincial de Hábitat que estimula la creación de consejos locales de hábitat. Esa ley provincial, por ejemplo, trata de gravar, digamos, sobre la tierra ociosa, ¿no? Hay un impuesto respecto de lotes baldíos que una cuota va a parar a esta ley. Después, por ejemplo, cuando se hacen countries, barrios cerrados, cuando uno hace un loteo, por ejemplo, si uno hace un loteo en cualquier lugar de la ciudad, nosotros conocimos el barrio Esteban Napal, el barrio Ser Comunidad, vos hay calles que las cedés al uso público. O sea, primero compras todo el macizo, esto era tierra del Estado, pero en un momento cuando se urbaniza, vos cedés al uso público. En el caso de los barrios cerrados, no hay cesión al uso público. Esta ley eso lo prevé. Y lo que, digamos, como obliga a estos emprendedores privados a aportar a esta ley aquello que no brinda, digamos, a la comunidad. Con eso se podría generar un fondo. Claro, de hecho hay, digamos, ¿no? O, por ejemplo, el tema de los servicios. A veces se hace un desarrollo privado en un sector donde el Estado llegó con el asfalto, con una autopista, con los servicios. Y bueno, eso tiene que retribuir a la comunidad. Claro. Esta ley prevé eso y bueno, hay una partida especial, el municipio acá está la cuenta creada, donde digamos parte de ese dinero provincial debería llegar a esa cuenta y asignarse a los sectores populares. Y es algo que es incipiente, hay que seguir desarrollándolo. ¿Se crea un fondo específicamente para eso? Claro. Es una ley, por eso, es una ley muy interesante que está muy bueno leerla. La 14449. A ver, te lo pregunto de frente, Manteca, total no nos ve nadie. ¿Le dan bola o más o menos? Yo creo, digamos, el Consejo Local de Hábitat es muy interesante, pero es muy incipiente también. Y esta cuenta especial. ¿Qué significa también que sea muy incipiente? Tírate como. Y en lo personal, tírate de cabeza como bellavista a marcar puntas, dale. Sí. No, en lo personal a mí me gustaría que sea mucho más activo, porque la problemática sí lo amerita, digamos. O sea, hay mucha gente viviendo muy mal en Bahía Blanca, muy cerca de nuestras casas. También uno tiene que a veces hacer memoria y ver cuál es el asentamiento de la villa más cerca que tengo de mi casa y lo va a encontrar bastante cerca. Ahí hay gente viviendo muy mal y creo que las políticas no pueden esperar. Entonces, si vos me decís el Consejo Local de Hábitat cómo funciona, y mucho más lento de lo que me gustaría. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muy amable por la charla. Diego Fonseca con nosotros, ya volvemos. Estamos hablando con Leandro Con desde Buenos Aires y terminamos con la concejala Valeria Rodríguez que está con nosotros. Ya volvemos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.
El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Bueno, vamos a lo prometido, sí. Hemos dialogado vía Zoom con Leandro Con, un joven licenciado en Ciencias Políticas al que descubrimos, lo contaba yo un poco, van a escuchar ustedes en el comienzo de la nota, el otro día mirando el Twitter, me gusta mucho chusmear el Twitter, además lo utilizo, y fue uno de los que salió a contestar a Esper, cuando Esper hace una semana, 10 días, habló de los planes sociales, habló de la asignación universal por hijo y que muchas mujeres querían quedar embarazadas y tener más hijos para cobrar más asignaciones. Bueno, toda esa discusión que se armó, uno de los que salió a responderle fue el licenciado Con y por eso hablamos con él. Licenciado en Ciencias Políticas, un gusto, Leandro. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo te va? El otro día por radio me gustó mucho la charla que tuvimos, entonces digo, lo tenemos que volver a molestar, en este caso para la tele. Por dos temas, vamos por el primero. Fuiste uno de los primeros que saliste a contestar con datos del INDEC respecto de lo que dijo hace una semana, 10 días, Esper. Me gustaría que volvamos sobre eso, porque básicamente lo que vos decías, la Argentina, lo que le falta es gente para poblar su territorio. Me gustaría que amplíes ese concepto. Bueno, mira, básicamente yo soy un natalista, así por decirlo, ¿no? Usando una frase polémica, quizá, eso no significa que no crea en determinadas nociones con respecto a la libertad, etcétera, pero me parece que hay algo que es muy importante y es que existe hoy en día una tendencia general, global, a querer desincentivar que las personas tengan hijos, básicamente, y me parece que es al revés. Yo creo todo lo contrario, ¿no? Que no solamente es una falsa idea de cuáles son las problemáticas del mundo, sino que particularmente Argentina, debido a la amplitud de su territorio y a los dilemas de desarrollo que tenemos, de crecimiento económico que tenemos, creo que la Argentina está despoblada. O sea, el último problema de la Argentina es su despoblación, ¿no? Si estuviéramos hablando de otro tipo de país, bueno, ok, pero justamente Argentina, por su territorio, por su nivel de desarrollo y por muchas de las problemáticas que hoy tenemos, el problema no es su exceso de población. En todo caso, quizá lo que habría que debatir es la distribución de la población y el proceso de repoblación que hay, de redistribución que hay, sobre todo en los grandes centros urbanos, que da una percepción de saturación, cuando en realidad es un problema de desarrollo y de políticas de federalización quizá del desarrollo. Entonces da una sensación de que se están sobrepoblando determinados centros urbanos, dando una idea de que están creciendo mucho la población, cuando en realidad se están despoblando ciertos espacios rurales o pueblos del interior o ciudades del interior y se están yendo a las grandes urbes, y muchas de esas grandes urbes al mismo tiempo están despidiendo gente hacia otros países del mundo. Entonces, en realidad es otro el problema. Vos, digamos, cuando todo esto se planteó hace una semana, 10 días, y ahí había un condimento político, social, planteado por Esper desde su mirada puramente economicista, respecto de que muchísima gente, dicho esto en términos muy generales,
especialmente beneficiarios de los planes o de la UH, querían tener hijos y más hijos porque así cobraban más plata. Y los números del INDEC indican otra cosa, me decías vos, claramente. Sí, sí, no, a ver, esa es una estigmatización social y es un prejuicio muy grande que hay. No solamente los datos del INDEC, los datos del ANSES mismo, uno puede acceder, estos datos son públicos. Es falsa esa idea, es falso porque por lo menos, está bien, si alguien me dice, bueno, esos datos son falsos, bueno, construí mejores datos, pero desde el observatorio de la UCA hasta los datos del ANSES, del INDEC, todos disponibles públicamente, rebaten esa idea de cómo funciona la asignación universal por hijo. Que existen planes que podríamos discutir, está bien. El entramado de planes sociales en Argentina es muy complejo porque hay planes nacionales, hay planes provinciales, hay de todo tipo. Ahora, específicamente la asignación universal por hijo, y de acuerdo a los datos del ANSES, rebaten esa idea de que la gente de menores recursos tienen más hijos para cobrar más planes, porque, y voy a estar mirando el costadito porque tengo los datos acá enfrente, digamos, el 52% de las personas que cobran planes tienen un hijo. O sea, la mitad y un poquito más de personas del total de los que cobran asignación universal por hijos tienen un hijo. Y después, el otro 28% tienen 2 hijos. Entonces, y estamos hablando de que el total de personas que cobran planes son menos de 3 millones de personas. O sea, estamos hablando de porcentajes realmente muy bajos de personas que cobran asignación universal por hijo y que el comportamiento de esas personas con respecto a tener hijos y a cobrar un plan no está vinculado entre sí. Eso es falso. Lo que sí es un síntoma quizá de preocupación es que los embarazos en chicas, digamos, menores de edad o menos de 21 años ha aumentado en los últimos años, pero estamos hablando también de cifras bajas. Ahora, eso es una preocupación, claramente. Estamos hablando de que el índice de embarazo de mujeres menores de 21 años aumentó un montón, eso sí. Y más aún, hay que también entender cómo funciona, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Solo se cobra por los menores de 14 años. O sea, no es que encima la ecuación jamás podría dar que una persona cobre infinito plan, porque en un momento también se corta. Uno tiene que cobrar por un hijo que vaya al colegio, hay que demostrar determinadas cosas y además es hasta los 14 años. Hay toda una estigmatización porque además, no solamente eso, sino que además esas cosas se repiten permanentemente y como se repiten parecieran ser una verdad revelada, ¿no? Nadie discute. No. Y cuando vos vas a los números, porque hay otro número, del presupuesto del PBI, esto significa el 0,52%, me decías el otro día. Sí, estamos hablando que a los porcentajes del gasto público, el asistencialismo, así por decirlo, es muy bajo. O sea, claramente yo soy un partidario de que el Estado tiene que reformar algunas áreas y tiene que bajar el gasto, pero me parece que se está atacando el lugar equivocado, las personas equivocadas, y desde el punto de vista quizá incluso del economicismo contemporáneo, que también se complementa con otro discurso, el discurso de que la economía es una ciencia exacta, de que puede predecir perfectamente el comportamiento de los seres humanos. Eso es algo que también hace unos días estuvieron los medios reproduciendo esa falsa epistemología. Epistemológicamente hablando, la economía o las ciencias económicas no son una ciencia exacta, son más bien una ciencia social o cercana a una ciencia social. La verdad es que se crean falsas ideas. El otro día hablaba con una persona que me decía que las villas están creciendo cada vez más. Y que las personas tienen muchos hijos en las villas. Bueno, pero de vuelta, volvemos al mismo punto. Eso tiene que ver con un problema de la distribución poblacional. Eso tiene que ver con que la gente está abandonando sus pueblos y están instalándose en las grandes urbes, en asentamientos precarios, o en lo que realmente se llaman villas, y eso genera toda una falsa idea de hacinamiento. Obviamente las personas se hacinan,
Pero eso es por una mala política nacional de desarrollo. Y Eso además, es porque falta federalización. Además, no solamente de redistribución demográfica, social, sino de la redistribución económica en el fondo, ¿no? Totalmente, Porque, totalmente. digamos, en determinados sectores o para determinados sectores, hoy por hoy, desde hace rato en la Argentina, no es tan fácil conseguir trabajo o vivir de changa siquiera, ¿verdad? Tiene que ver también con eso. Totalmente. Es que ese es el problema. Es más fácil conseguir una changa cuando vos no tenés una política de desarrollo nacional que sea federal, que sea de gran alcance, que no esté concentrada en Buenos Aires. Eso genera que la gente que busca vivir de las propias dinámicas de los pueblos, que antes vivía de changas, la demanda laboral en esos pueblos baja porque los pueblos empiezan a desaparecer. Y la gente busca en los grandes centros urbanos donde es más factible conseguir un laburo precario, dada también las escasas incentivos que hay para desarrollar no solamente empresa en cualquier lugar del país, sino en la periferia de Buenos Aires. Está claro que ese entramado al que hacía referencia hace un ratito es extremadamente complejo, no se viene armando de un día para otro, sino que viene de hace décadas, y está claro también está claro que de ninguna manera se puede estigmatizar de esa forma como se establece diciendo, bueno, todos quieren tener más hijos para poder no laburar y entonces así cobran más plata. Mentira, y es una mentira dolorosa, horrorosa, diría yo, ¿no? No, es un horror, porque aparte es como si le estuvieras echando la culpa a los pobres del problema nacional. Es una tragedia, es todo lo contrario, porque aparte en la medida que nosotros con estas políticas nacionales que tienden a reducir la clase media y un montón de las personas de clase media tienden a bajar hacia la línea de pobreza, digamos, el grueso de la sociedad, la clase media se está reduciendo. ¿Y eso qué significa? Que sube la clase media, no está bajando. Entonces, en la medida que se cae en la línea de pobreza, muchas de esas personas se ven obligadas a recurrir a planes sociales asistenciales debido a la incapacidad de conseguir trabajo, y muchos falsamente presumen que la cultura, que el nivel económico de esas personas es no sé, es como la barbarie del siglo XIX, del siglo XVII, y del siglo XVIII, del siglo XIX, y entonces se estigmatiza a ese sector social como si Marte fuera la causa de todos los males del país. Eso es totalmente falso. Más aún, el problema, digamos, uno de los grandes problemas que tenemos hoy, aparte de la despoblación, porque el otro gran estigma es, se va a crear una gran villamiseria, porque, y esto es cierto, la gente de menores recursos tiende a tener más hijos que la gente de clase media, que además la gente de clase media se está yendo del país. Entonces vos tenés digamos, en la estratosfera, digamos, en el estrato social nacional, vos tenés mucha inmigración interna de los países, digamos, vecinos, tenés una clase media que se reduce, vos tenés una clase baja que depende del asistencialismo, porque esa clase media que hace empuja no solamente hacia abajo desde un punto de vista socioeconómico, sino que toman puestos de trabajo de las personas de las clases sociales más bajas. Entonces vos tenés el famoso caso de un abogado, una persona con un nivel universitario tomando puestos de trabajo de una persona que se supone que están destinados a niveles más técnicos, digamos, terciarios, etc. Entonces, ¿qué está pasando? Gente de nivel sociocultural más alto no consigue trabajo, entonces le saca puestos de trabajo a la gente de menores recursos. Entonces, ahí es cuando empieza a empujar hacia abajo esta pirámide poblacional, y esta gente que queda sin trabajo necesita asistencia del Estado. Por supuesto. Pero no, eso no tiene nada que ver con el hecho de que tengan hijos. Claro. O sea, no tiene nada que ver. O sea, lo que hay que hacer en la Argentina es todo lo contrario. Hay que incentivar que la clase media, que la clase baja, que todos tengan hijos, que tengan más hijos por medio de políticas orientadas al incentivo. Es lógico que una persona hoy me diga no quiero tener hijos. ¿A qué país quiero traerlo? ¿A qué mundo quiero traerlo? Digo, desde el punto de vista racional. Y porque no hay a mediano y largo plazo, no hay posibilidad de planificar nada. Una persona con 2 dedos de frente, ¿qué te va a decir? Te va a decir, ¿cómo educo a mi hijo? ¿Cómo le doy de comer a mi hijo? ¿Cómo voy a traer a mi hijo, a un hijo al mundo? Entonces, lo que falta en la Argentina es incentivo a la familia,
incentivo a poder planificar para poder darles a tus hijos, pero la tendencia actual es un claro desincentivo a formar familia, a quedarse en el país, y está ahí el problema. No tiene nada que ver con la asignación universal por hijo o que la gente de menos recursos tenga hijos. O sea, yo incluso pienso todo lo contrario, es al revés. Entiendo perfectamente. Sé que estás apurado, nos quedamos sin tiempo, te prometí el tiempo. A mí me hubiese gustado hacerte otra pregunta, pero lo voy a dejar para otro momento porque a vos te gusta la geopolítica internacional, has escrito y tenés una visión de este mundo patas para arriba. Incluso me lo dijiste hace algunos días en la radio, guarda con la visita de Nancy Pelosi, y veo que la visita de Nancy Pelosi, hablando mal y pronto, está armando un despelote fenomenal en el marco de este mundo patas para arriba. Pero lo dejamos para otro día, ¿te parece? Dale, un gustazo por habernos atendido. Muchísimas gracias desde Bahía. No, muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, muy amable. Bien, muy bien. Última pausa y estamos hablando de alguna manera en relación con estos temas, claro, con Valeria Rodríguez, concejala de aquí de Bahía Blanca. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle? Para que sepamos qué árbol plantar, consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Bueno, Valeria con nosotros, Valeria Rodríguez. ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Luis? Buenas noches. Gracias por invitarme. No, por favor, debo hacer una aclaración. No sé por qué me confundí y dije en el arranque, me lo hiciste notar luego, que habías presentado juntamente con Soledad Martínez un proyecto para, a ver, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Quién los maneja? ¿Quién no lo maneja? Los planes sociales. En realidad, claro, me hiciste ver el error. Lo presentó Soledad Martínez, pero con Juliana Sendra, ¿no? Exacto. Vos sí. no, ahí no. No. Con Soledad Martínez yo presenté y presentamos en conjunto el proyecto que después del adoctrinamiento. Se aprobó con respecto al adoctrinamiento. Bien. ¿Y qué visión tenés, obviamente pensás lo mismo que Esper, en tal sentido, con respecto a los planes sociales? ¿Qué visión tenés? ¿Qué panorama tenés? Con respecto a los planes sociales, la verdad es que me situaría en dos puntos principales con respecto a la situación actual de la Argentina.
si tenemos que pensar, y estaba escuchando en uno de los bloques anteriores, que hoy tenemos una situación de pobreza con situaciones no resueltas que se vienen arrastrando de hace muchísimos años. Entonces, claramente, yo siento que en Argentina no hemos logrado construir una política de Estado. Tendrá que ver porque somos un país joven, acabamos de cumplir apenas, pasamos los 200 años de constituidos. ¿Nos puede eso ubicar como inmaduros con respecto a nuestras conductas y comportamientos cívicos, tanto nosotros como ciudadanos comunes, tanto como los que, bueno, yo en el caso de ahora tengo una función legislativa pública, y los políticos, claro. Entonces, para no situarlo en el punto hoy político partidario del que también hablaré después. Entonces, en ese sentido, creo que no hay una política de Estado. Desde hace rato. Desde hace rato. Entonces, hoy, después de la pandemia, para ubicarnos en el presente exacto, donde se destruyó la economía en la Argentina, en todo el mundo vivimos situaciones, estamos viviendo la salida de esta post-pandemia, es como que hay un caos en todo el mundo. Sí. Acá en Argentina, acá en Bahía Blanca, el tema de los planes sociales, el tema de los programas como la asignación universal por hijo, es plata que sale de algún lado. Sí. Es decir, yo creo que lo que nos debemos interrogar y lo que debe estar entre puesto blanco y negro y no hacer política con eso es cómo vamos a salir a ayudar a quienes hoy están en la pobreza a salir de la pobreza. Me parece que cualquier política de carácter asistencialista, las políticas públicas de Estado hoy, que tienen que ver con las políticas sociales, si son de carácter, digamos, de espíritu limosnero, no van a ayudar a nada. Porque ayudar para quedar en la misma situación es un saco roto. Es decir, si te doy para que zafes, y eso hoy se hace desde alguien que tiene un cargo político, eso para mí es la práctica perversa de la política y es la que quiero que no exista más. Luego, hoy terminar con los planes sociales es un hermoso título si yo quiero ser la máxima referente liberal y me hago la viva hablando y digo, bueno, yo cuando llego voy a sacar, digo yo, no hablando por mí, ¿no? Quiero decir, yo un referente político cualquiera, los vamos a sacar. Bueno, sí, no va a suceder. Entonces, porque es imposible que de hoy al 2023, si no se está planteando hoy una solución, que el que la tuviera se estaría ya llevando todos los votos, la estaría diciendo. Por lo tanto, hay que dejar de mentir y hoy yo creo que nadie tiene una política de Estado que se esté construyendo, ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de las fuerzas emergentes de las que yo formo parte, pero sí lo estamos diciendo, que sabemos que tenemos que formar parte de una coalición, pero no de una coalición partidaria, sino de una coalición de responsabilidades que de verdad estén empezando a marcar cambios en el país. Y eso, con respecto a los planes sociales, en lo que dijo Esper, yo coincido en su planteo, lo he escuchado, escuché la entrevista que tuvo y que estuvo recontra mal después titulada o levantada, porque realmente no se refirió en los términos ni de hablar de control de natalidad, ni que está diciendo que hay que terminar con todo, porque lo único que está diciendo es que en el país hay que terminar con la pobreza. ¿Cómo se termina y cómo evitamos seguir empobreciéndonos? Hoy hay una clase media que se está empobreciendo, que está perdiendo no sus privilegios, está perdiendo lo que consiguió. Yo tengo 52 años, soy nieta de una generación que vino de Europa para tener acá mejor vida. Soy hija de una generación que construyó y me dio educación y me dio posibilidades a partir de un camino de mérito, supongamos, de esfuerzo, donde el trabajo permitió acceder a gustos, educación,
cumplir lo aspiracional, es decir, preguntarme por qué estoy acá. Yo no me siento una ciudadana que vine a ser una buena madre, una buena alumna, una buena empleada, una buena turista. No, mi proyecto de vida tiene que ver con lo que yo aspiro a hacer. Y en ese sentido es donde el Estado nos tiene que permitir que esas condiciones en las que yo soy la que tengo que elegir, las pueda tener en un abanico y yo pueda elegir. Si no tengo educación, si no tengo medios, si no aprendo cómo, si no tengo posibilidades de desarrollar este proyecto, bueno, es muy difícil que lo desarrolle, es muy difícil que sepa cómo, y entonces no me queda más que pedir o esperar que me den, pero para quedarme en el mismo lugar, no para crecer. A grandes rasgos es lo que entiendo que como situación crítica social nos está pasando, y aparte lo que me parece grave es que es transversal a todo lo que hoy se denomina la pirámide de las clases sociales, y me parece que hay mucha demagogia con ese uso. No está bien los sectores más vulnerables, pero yo creo que la vulnerabilidad después de la pandemia atraviesa a todos los sectores sociales. Tiene que ver con la condición humana. Está bien, pero no en la misma magnitud, me parece. El sufrimiento es individual, la magnitud es propia. Pero bueno, bien, lo he visto en todos. No voy a discutir. No voy a discutir. ¿No vas a discutir? Ni me voy pero a pelear. Es una discusión para otro ni debate. me voy a pelear. Pero está claro que no, ya que tomaste el tiempo de la pandemia, digo, el sufrimiento puede ser que haya cruzado transversalmente, pero lo de las clases sociales tiene que ver con otra cosa, no solamente con el sufrimiento. Tiene que ver de dónde partimos, desde dónde partimos, cómo partimos, cuáles son las posibilidades. Y ahí tiene que estar el Estado de alguna manera para equilibrar las posibilidades. Es que el Estado en la Argentina, la situación problemática de la Argentina tiene unos componentes particulares de la región, contextuales, internacionales. Hoy toda la serie de problemas que tenemos, quien asuma el gobierno, quien asuma la conducción del Estado, tiene que hacer un cuadro de situación, para mí dejarse de la inmadurez, me lo dejó me lo dejó el otro. Es decir, es como si yo, y voy a poner un caso de gestión privada, como yo creo que vos también lo tenés que hacer teniendo un programa de televisión. Es decir, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Cómo voy a llegar? ¿En qué tiempo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cuánto me va a salir? Entonces, el Estado tiene una situación grave de pobreza, tiene una situación grave de hábitat. Sí. Recién estuviste hablando, decías, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda digna, la vivienda como bien social. Son todas nociones que hay que redefinirlas y entender. Hay que entender sobre todo una cosa, nada es gratis. O sea, las cosas no son gratis, no es que porque una vivienda a alguien no le sale nada, eso no le costó nada a nadie. O sea, todo lo que es gratis, alguien lo pagó en otro lado. Lo pagó el Estado, lo pagó una empresa, lo pagó un club, alguien pagó. El ladrillo sale X plata y donde hay un ladrillo hay alguien que compró ese ladrillo. Porque las constructoras no son las fábricas de ladrillo, ni las que están haciendo Durlock, ni los que hacen la construcción en seco. No, todo tiene un costo. Ese costo se paga. La pregunta, la Argentina es un país pobre. ¿De dónde saca plata? ¿Cómo lo estructura para pagar lo que pone a precio cero, digamos a costo cero? Lo paga desde algún lado. Entonces, con ese criterio estamos en una situación de... crítica. No, por supuesto que estamos en una situación crítica de no mejoramiento nunca más. Porque si alguien la paga y no se, en la Argentina es un país pobre que no tiene, entonces hay situaciones de solidaridad, hay emprendimientos que deben ser mirados, equilibrados del propio Estado, porque esa es la función del Estado. Cuando aparece el Estado como tal, aparecen esas condiciones, porque no todo el mundo, eso de la meritocracia, hay que mirarlo con detenimiento, la meritocracia. ¿La meritocracia desde dónde? ¿Desde qué posición
posición? ¿Desde cuándo? ¿La meritocracia mirada desde mi condición, desde tu condición? ¿O la meritocracia y las posibilidades que tiene un tipo que está colgado del pincel desde generaciones enteras? Y que para eso tiene que estar el Estado, para equilibrar esas diferencias. Lo Porque que pasa si no, es que, exacto, salvo que, perdón, no. salvo que eso también puede ser, hay una decisión política, queremos hacer un país para 20 y pico millones de personas, las otras 20 y pico que se jodan. No puede ser así. Yo creo que el concepto de meritocracia no tiene un rasgo peyorativo implícito en sí mismo. O sea, el mérito no quiere decir, el mérito es que otro no tenga mérito. Es decir, que mi mérito está en relación a que estoy pisoteando a otro. No. Entonces, cuando no se dije habla... eso, guarda. No, pero no te lo estoy diciendo a vos. Quiero también decir porque es cierto que digamos, en los debates o cuando se quiere hacer confundir esto de que viva la meritocracia como si es, bueno, mi mérito quiere decir que entonces yo pisé a otro. No. El Estado, por supuesto, el Estado tiene que cumplir un rol de equilibrio, tiene que regular para que se garantice situaciones donde no haya una posición dominante que esté abusando o aprovechándose de otra situación. Es decir, el mercado, en un mercado equilibrado de una libre competencia o en una situación ideal, se supone que las fuerzas oscilan entre sí en función de una relación natural, una oferta, una demanda que, estoy hablando de una situación ideal, ¿no? Que entre sí van teniendo diferentes vaivenes en función de lo que hay para dar y de los que desean obtenerlo. Pero esto desde que venimos de las épocas, no sé, feudales, del trueque, a medida que se complejizan el producto, a medida que, ¿cuánto sale la moneda? Cuando no podemos intercambiar más kilos de arroz por kilos de sal. No sé, de sal, por ejemplo, bueno, entonces tenemos que hacer un símbolo que permita, que diga, este es el intercambio y a esto corresponde. Hoy cambiamos, hoy tenemos el Bitcoin, hoy tenemos la virtualidad, estamos transitando tantos cambios que hay muchísimas cosas que para mí van quedando obsoletas. La legislación, toda nuestra legislación, toda nuestra manera de entender justamente este proyecto de vida, cuando antes también mencionabas, bueno, soy un hombre desde que nos paramos, desde que dijiste, pasamos del chimpancé, el hombre es bípedo, busca el techo. No sé. O sea, eso fue nuestra historia. De hecho, está la hermosa esta película donde apenas empezaron los monos, tuvieron una cosa de cambio, se empezaron a pelear. Y ahora es decir, entonces ahora... ¿Cómo caímos en todo esto? No entiendo por qué llegamos hasta el Bitcoin. Te mandaste el Bitcoin. Estamos hablando de la gente colgada del pincel. Porque estamos hablando de economía, porque estamos hablando de lo que estamos haciendo parados en el mundo, porque estamos hablando de la pobreza, porque estamos hablando de la vivienda, porque estamos hablando de la humanidad. Entonces, es un tema que nos interpela desde un lugar moral, desde un lugar ético, desde un lugar filosófico, desde un lugar económico. Yo creo en la transformación cultural. Cuando desde Avanza Libertad se dice la transformación cultural, el espíritu es de barajar y dar de nuevo. Ahora, en lo emergente, en la situación caótica en la que estamos, yo creo que es necesario que una voz como la de Esper, incluso la de Milei te podría decir, tendrían que formar parte de los espacios de sentarse a hablar cuál es la Argentina que eventualmente vamos a tener que necesitar construir. Porque estamos en un mundo, necesitamos, es decir, nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires y tenemos una serie de problemas. Sí. Y para el norte y para el sur hay unos problemas gravísimos. Los problemas de vivienda en el sur y en el norte son, pero tremendos. La gente, es verdad, la gente vive en muy malas condiciones. Yo, como decía el otro entrevistado, es cierto, a 15 cuadras de mi casa, a 20 cuadras de mi casa, hay viviendas de chapa, falta el asfalto, el barro y el asfalto son dos situaciones distintas. Eso hay que resolverlo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Los planes sociales, ¿cómo ir
tratando de salir mediante políticas de Estado, pero que permitan que quienes vayan necesitando un plan social vayan escalando sus posibilidades, no que queden todo el día dependiendo del Estado, porque entonces nunca saldríamos de la pobreza. Pero es que eso es lo que siempre Pérez está diciendo. Él no está diciendo vamos a dejar que 20 millones de argentinos queden ahí derivados. No, está buscando... Y en el mientras tanto... En el mientras tanto hay que sentarse, hay que tener la posibilidad de que sus propuestas lleguen a ser escuchadas, a que lleguen a ser analizadas. ¿Y a vos no te parece que las propuestas de Pérez de Milei son largamente escuchadas? Están todos los días en canales diferentes saliendo... Bueno, pero ahora simplemente están ocupando perdóname, no están todavía en un tienen puesto rango de diputado. Sí, bueno. Pueden expresarse en la Cámara y presentar su proyecto. Se pueden expresar en la Cámara, como yo me puedo expresar en el Consejo y necesito mayoría de votos, si no... Los tenés la mayoría de votos, estás todo el día votando con el oficialismo, ¿o no? No, bueno, pero eso es otra. Forma parte del juego democrático, como vas a decir, está bien. El oficialismo y está, vamos a decir, la oposición. Y bueno, qué fácil decir, si voto a favor es funcional, si no voto a favor es que no estoy en contra, pero y hay dos. Qué fácil pero lo que reducir quiero a eso. decirte, la voz de Milei, la voz de Spert, además de salir en los medios de comunicación, que todos los días están abonados, unos y otros, también la tienen la voz... Todos están abonados a los medios de comunicación. Algunos más que otros. Todos están abonados. Algunos más que otros. Vos sabés que es así. Un gusto. Bueno, muchas gracias por haber venido. Valeria Rodríguez con nosotros, punto final para el programa de hoy lunes. Nos reencontraremos, si usted así lo quiere, lo prefiere, el próximo lunes a las 9 de la noche. Muchísimas gracias.